ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Escuchamos de inmediato a Giorgio Jackson a propósito de lo que ha determinado la Corte de Apelaciones de Copiapó sobre el litio. Dicta orden de no innovar. Escuchamos al coordinador político del comando de Gabriel Boric, que se presta a dar las primeras declaraciones sobre esta materia que suspende el proceso de licitación. ¿Qué decisión que se tomó en la Corte sobre el freno de...? A ver, nosotros hoy no nos vamos a pronunciar respecto a las medidas que hayan tomado tribunales. Nosotros, por cierto, nuestro equipo están recién analizando cuáles son las definiciones de la Corte para tener los antecedentes, pero no es un tema en el que nos vayamos a pronunciar el día de hoy. Diputado, y preguntarle entonces por los dichos del ministro Llobet. Él publicó incluso parte de la minuta que ustedes le habrían entregado, acusa de desinformación y que ellos habrían cumplido con los puntos que ustedes les pidieron. A ver, lo primero y la primera solicitud, y por supuesto la más importante de todas las solicitudes que nosotros le hicimos al ministro de Energía, fue que creíamos que lo prudente era postergar el proceso de adjudicación. Esa fue nuestra postura clara desde el primer momento y ustedes la han conocido también desde el primer momento. Yo mismo, de hecho, la informé en este mismo lugar. Al mismo tiempo, nosotros también proponíamos en una minuta de trabajo que tuvimos con el Ministerio de Energía cuáles son los puntos sensibles que nos parecían de la licitación que creíamos debían de manera urgente ser mejorada. Eso no significa que nosotros hayamos concordado los términos de una licitación por ningún motivo, y eso el ministro de Energía lo sabe. Nosotros lo que le hacíamos la solicitud es que esto sea postergado. Fue la principal solicitud que se hizo desde el gobierno entrante, pero sabemos que las facultades del Ejecutivo hasta el 11 de marzo son del presidente Piñera y de sus ministros. Y por lo mismo yo al menos no creo que haya que seguir redundando en esto. Nosotros no estamos de acuerdo con que la adjudicación se haya hecho ahora, pero por cierto hay algunos aspectos que nos parecían muy graves dentro de la primera posibilidad de licitación, y algunos de esos puntos efectivamente fueron enviados en una minuta al ministro Llobet. ¿Es correcto entonces lo que dice el ministro Llobet de que había un acuerdo y que esos puntos se acogieran? Estamos No, en vivo, diputado. Sí, no, lo repito, lo reitero para que no quede ningún espacio a la duda. Nuestra principal observación al ministro Llobet fue que esta adjudicación se postergara, ¿ya? Es cierto que hubo una minuta de trabajo para ver los detalles de aquellos aspectos que no nos gustaban de la licitación, pero aún así fue prerrogativa del Ejecutivo el no acoger la principal solicitud que se le hiciera desde el gobierno entrante, que era no adjudicar, más allá de algunas recomendaciones que nos parecían las cosas que a primera vista eran las más vistosamente perjudiciales y que pudieran o no ser recogidas. La principal, la anterior, la primera de todas, era que esto fuese una decisión postergada, cosa que no acogió el gobierno saliente. Diputado, respecto al tema de la Corte de Apelaciones de Copiapó, más allá de que usted dice que no es un tema del que quieran pronunciarse las resoluciones judiciales, pero es un tema que debiera terminar en estas instancias, pensando en lo que ha dicho el presidente electo, de que más allá de la legalidad no son deseables decisiones de último minuto. ¿A ustedes parece que hay un tema de legalidad aquí? Yo reafirmo 100% las palabras que ha pronunciado el presidente electo. En esto hemos tenido una sola línea. Nos parece que no le hace bien a la legitimidad democrática de la continuidad de las políticas de Estado el que un gobierno saliente a última hora trate no solamente en licitaciones, concursos públicos, nombramientos y distintas cosas que generan dificultades para los gobiernos entrantes, y desde ese punto de vista nosotros hemos tenido diferencias en ese sentido con el Ejecutivo, y creo que desde el 11 de marzo ahí sí nos podemos hacer responsables de lo que el Ejecutivo vaya haciendo. ¿Hay un tema judicial aquí, cree usted? Nuestros abogados están revisando el fallo de la Corte de Apelaciones en Antofagasta. Por cierto que lo vamos a revisar en detalle, pero no tenemos hoy día más comentarios que hacer respecto a ese fallo. Sobre las reuniones que tuvo con familiares del estallido social de detenidos por casos de terrorismo tanto hoy día como ayer, ¿qué balance hace al respecto? Bueno, hoy se suma una reunión más en la que hemos tratado de establecer y mantener un diálogo que se ha generado tanto desde las mesas de trabajo de quienes han estado detrás del proyecto de ley de indulto general, que han sido encabezadas desde el Senado por nuestro senador Juan Ignacio Latorre. Y esa continuidad de trabajo hoy día también involucra al gobierno entrante. Queremos ser parte de la solución, no parte del problema, y eso involucra hablar con todas las actorías, ¿ya? Y por lo tanto también estamos viendo cómo aquellas demandas que hoy día siguen existiendo respecto a personas que están privadas de libertad sin recibir juicio justo puedan ser
aprobadas en el mes de enero en el Senado. Diputado, respecto a la PGU, la Asociación de AFP dijo que tiene que seguir siendo una prioridad el tema de la PGU en el próximo gobierno producto del retiro de los fondos. Si se aprueba el actual PGU, ¿va a seguir siendo el compromiso del gobierno ampliar el... Tópicos distintos que está abordando el coordinador político del comando de Gabriel Boric, el presidente electo. Estamos hablando de Giorgio Jackson, que en los sustantivos se ha referido recién a la determinación de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que ha dictado la orden de no innovar.